Quiero mostrarte la calculadora de sistemas autónomos, esta app que diseñé y desarrollé para poder hacer el diseño de este tipo de proyectos fotovoltaicos y para que veas también todo lo que te puede ayudar. En esta calculadora empezamos por anotar todos los equipos que van a estar incluidos en la instalación para calcular el consumo de esos equipos. Automáticamente te da el valor de la potencia total y la energía total. También tiene una sección para el cálculo de la potencia fotovoltaica, el número de módulos fotovoltaicos y el número de baterías e inversor. En esta sección vamos a ir llenando algunos de los datos necesarios para el proyecto y automáticamente nos va a ir dando los datos que necesitamos como los que ya mencioné. Además de que también tiene una sección para el cálculo del calibre de los conductores por amplicidad y por caída de voltaje. Aquí vamos a poder determinar cuántos módulos o paneles solares vamos a conectar en serie y cuántos en paralelo del módulo que hayamos seleccionado. Aquí vamos a anotar las características eléctricas del módulo y nos va a decir cuál es el voltaje y cuál es la corriente que nosotros vamos a estar teniendo en ese sistema en base a la configuración que ya determinamos de paneles en serie y paralelo. También considerando las temperaturas, tanto la más alta como la más baja, o la más o la mínima histórica, que es la que nos va a determinar también cuál es la tensión máxima que nosotros vamos a tener en esa localidad. Vamos a considerar el factor de agrupamiento, el factor de temperatura para poder calcular el calibre de los conductores. Toda esta información ya está incluida. Básicamente vamos a ir anotando algunos de los datos que están en las casillas en color rosa, lo demás pues ya no los va a dar. En este caso, esta sección es para calcular un sistema autónomo con inversor cargador. Entonces también tenemos una sección en donde nos va a decir, eh, dependiendo del tipo de baterías que nosotros elijamos, cuántas baterías necesitaríamos, ya sea de litio, por ejemplo, o también baterías de ácido plomo como las tenemos acá, dependiendo también la configuración de baterías en serie y paralelo que nosotros hayamos determinado y también el voltaje en el cual vamos a trabajar en ese sistema. Eh, en el cálculo también nos da lo que es los valores de corriente de diseño que nosotros vamos a estar teniendo y en base a esos valores tenemos aquí diferentes calibres de conductor que nosotros podemos utilizar dependiendo de la corriente. Es decir, el valor que tenga de corriente de diseño me va a servir para poder identificar cuál es el calibre más adecuado para mi instalación. Circuito por circuito, es decir, circuito 1, circuito 2, circuito 3. En este caso, pues los circuitos están numerados de tal manera que se puede identificar, es decir, circuito 1 del panel al inversor cargador, pasando por protecciones y con la indicación de que es de corriente directa, el circuito 2 de la salida del inversor cargador al tablero de distribución, el circuito 3 del banco de baterías a la entrada del inversor y así sucesivamente. Entonces vamos a tener aquí toda la información que nos arroje esta app, de modo que nosotros podremos seleccionar pues, los equipos de acuerdo a las características eléctricas que nuestro proyecto vaya a tener, de acuerdo a la configuración que nosotros hayamos elegido. También vamos a comprobar el calibre de los conductores por la caída de voltaje para ver si en relación a las distancias con las cuales vamos a instalar y la distancia que va a tener nuestro conductor o nuestros conductores, pues cumplen con la caída de voltaje que para sistemas autónomos se requiere. Y pues toda esa información está respaldada también con comentarios en los cuales voy anotando pues algunas de las cosas que explican lo que vamos obteniendo en cada una de las casillas. También se obtiene el cálculo de las protecciones para cada circuito, ya que es muy importante que nosotros tengamos cada circuito con sus respectivas protecciones, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Y también el cálculo de las canalizaciones, es decir, las tuberías en las cuales vamos a llevar nuestros conductores, nos
determina aquí, pues, de acuerdo a los milímetros cuadrados de todos los conductores que vamos a llevar en una canalización, cuál es el diámetro mínimo recomendable. Entonces, pues es la información que podemos obtener en esta calculadora. Tenemos la sección con inversor cargador, también tenemos una tabla en donde nos da la producción esperada en relación con el consumo que va a tener el usuario, es decir, esta energía requerida por el usuario se compara con la producción de los módulos que nosotros estamos considerando, y acá en esta sección nos dice, bueno, cómo vamos a estar produciendo mes por mes de acuerdo a la hora solar de la localidad. Entonces, aquí nos dice los valores y podemos ver que, por ejemplo, en diciembre, que es el mes más crítico, en cuanto a radiación, todavía tenemos un excedente pequeño, ¿no? Eventualmente puede salir números negativos. Por ejemplo, aquí si le cambio a menos paneles, vemos que aquí me da números negativos, quiere decir que me va a faltar energía si le quito un panel, por ejemplo, al proyecto. En este caso que necesita 4, pues ahí me da todas las producciones. Obviamente en el verano, cuando se tiene mayor hora solar, pues se va a tener una mayor cantidad de producción y un excedente que el usuario podrá utilizar en algunas otras eh, requerimientos de energía de sus equipos. También se tiene una calculadora para lo que es el mismo sistema, pero con controlador e inversor por separado. Trae todo lo que se requiere también para este tipo de sistema, las baterías, el controlador, el inversor, todo lo que nosotros necesitamos. Aquí están algunas de las indicaciones para el uso de la calculadora. Igual en esta sección también trae una producción esperada del sistema, y por último una tabla para poder hacer una cotización en base a los equipos que vamos a utilizar y los precios que estén vigentes en ese momento, que hay que actualizar obviamente porque pues, los precios van cambiando. Entonces, esta es la calculadora. Realmente es de muchísima ayuda a la hora de diseñar los sistemas fotovoltaicos autónomos, ya que solamente vamos metiendo algunos datos y ya nos va arrojando las características que nosotros vamos a considerar para el desarrollo del proyecto, y que podamos nosotros trabajarlo de una manera correcta, ¿no? En cuanto a los voltajes, en cuanto a las corrientes, en cuanto a las temperaturas, en cuanto a las caídas de voltaje, etcétera.